buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos CNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada del viernes 5 de febrero arranca, para variar, con noticias positivas. Sí, así como lo escucha, con noticias positivas. Un titular desplegado en el Diario del Nacional, en su edición electrónica, por supuesto, en la madrugada de hoy, nos dice lo siguiente: la oposición aceptaría que Maduro utilice activos depositados en Reino Unido si y solo si son utilizados para las vacunas. Esta es una excelente noticia y yo creo que debe ser motivo de reflexión para unas cuantas personas que a veces por esta dinámica chavista del pensamiento. Cuando hablo de dinámica chavista del pensamiento me refiero a la dinámica polarizada. Recuerden ustedes que en Venezuela, antes de 1998, tú podías ser adeco, copellano, caraquista, magallanero, podías ser lo que se fuera, pero eso no impedía el que hubiese un trato cordial y el que hubiese la posibilidad de intercambiar planteamientos, opiniones, posiciones. Es a partir de la implantación en 1999 del proyecto autoritario, cuando intentan dividirnos a nosotros entre escuálidos y buenos hijos de la patria, entre bolivarianos y el resto del país. Ahí empezó esa matriz polarizada de pensamiento. A partir de ese momento hay gente que se cree de oposición, que se cree demócrata, pero que razona como chavista. Entonces, todo lo que no le entre dentro del discursito propagandístico que le vendan en ciertos espacios de la oposición, entonces lo rechazan y lo critican y hasta lo descalifican o lo calumnian. Yo quiero recordar en este momento cuando hace, ¿cuánto? 4 semanas, mes y medio, 5 semanas, en este programa, el economista Francisco Rodríguez, por cierto, así como Francisco Rodríguez tiene fans, tiene también un grupo consolidado de detractores, ¿no? Francisco Rodríguez planteó en este programa la posibilidad de que el dinero colocado en oro en el Banco de Inglaterra por la República de Venezuela, y que en este momento es objeto de litigio entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó, planteó Francisco Rodríguez acá que ese dinero fuese utilizado para la compra de las vacunas y que hubiese un acuerdo entre Guaidó y Maduro en función de eso. Ese acuerdo, por supuesto, no era simplemente, bueno, toma Maduro, aquí están los reales, aquí están los lingotes de oro, dale. Ese acuerdo implicaba también una serie de disposiciones acerca de cómo adquirir la vacuna, cómo trasladar la vacuna, cómo nacionalizar la vacuna y cómo distribuirla y aplicarla en función de criterios científicos, médicos, sanitarios, asistenciales, despolitizados y con un protagonismo relevante de organismos internacionales, de la Iglesia Católica, de la sociedad civil, de Cáritas, de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue el planteamiento que se hizo hace mes y tanto. En aquella oportunidad hubo gente que dijo, pero bueno, vale, ¿por qué están diciendo que Guaidó es culpable de que no tengamos vacuna? Si eso es culpa es de Maduro y la responsabilidad es de Maduro y quien tiene que hacer algo para resolver eso es Maduro. Pues no, vale, pues no. Resulta que el gobierno de Maduro no tiene cómo, así tenga el dinero, así tuviera el dinero, no tiene cómo hacer transacciones en el sistema financiero internacional, en el sistema bancario internacional. Esos bancos están en países y en buena parte de esos países el gobierno de Venezuela reconocido no es el de Maduro y Maduro no puede hacer entonces un contrato con Pfizer o con AstraZeneca o con ninguna de esas casas. Cualquier operación relevante tiene que ser hecha de común acuerdo entre el gobierno que es reconocido por esos países y por esos bancos, que es el gobierno de Guaidó,
y el gobierno de Maduro, que es quien tiene la posibilidad de permitir que eso en efecto ingrese al país. ¿Me entiende? Bueno, repito, el titular de hoy es que 4 semanas después, 5 semanas después, quien dice eso no es Chugo Torrealba, no es Francisco Rodríguez, no es nadie, pues. No es ningún vocero de la sociedad civil o de un medio de comunicación. Es Julio Borges, quien hasta ahora, hasta que lo destituyan, se asume que es el canciller del gobierno de Juan Guaidó. Repito entonces la información, la oposición aceptaría que Maduro utilice activos depositados en Reino Unido solo si son utilizados para las vacunas. Voy al texto. Dice así: la oposición encabezada por Juan Guaidó aceptaría que el régimen de Nicolás Maduro utilice activos depositados en Reino Unido exclusivamente para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, dijo a la agencia EFE Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino. Este es un ejemplo muy concreto, muy bueno y muy positivo de que ese dinero podría ir a beneficio de los venezolanos si va marcado, si es un dinero marcado para las vacunas, por ejemplo, que es un tema urgente, real y un tema de carne y hueso, afirmó Borges. Si el dinero se utilizara para vacunar a los venezolanos, bienvenido sea. Ahora, hay que asegurar que sea para vacunar a los venezolanos y no para seguir en los bolsillos de Maduro, manifestó. Completamente de acuerdo. El régimen de Maduro y el equipo de Guaidó se disputan el control sobre los activos del país depositados en Reino Unido, entre ellos 31 lingotes de oro guardados en el Banco de Inglaterra, en un litigio que en los próximos meses llegará al Tribunal Supremo británico. Hasta ahora, los abogados del bando opositor han rechazado que la administración chavista acceda a esos bienes, pese a su argumento de que los usarían anti-COVID mediante el programa COVAX de Naciones Unidas. En declaraciones a la agencia EFE, Saros Saiguaya, fundador del despacho jurídico Saiguaya & Co., que representa en este caso a la Junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro, reveló que mientras se resuelve el juicio en curso, sopesan pedir una orden interina urgente para liberar parte del dinero. Nos planteamos solicitar al Tribunal Superior de Londres una orden judicial por más de 120 millones de dólares custodiados por administradores para que sea, exacto, para que sea en efecto destinado a la adquisición de vacunas, dijo el abogado. En la entrevista con EFE, en la que se abordó el apoyo británico a la posición venezolana, Borges confirmó que el equipo de Guaidó seguirá adelante con la demanda por el oro, pese a haber quedado fuera de la Asamblea Nacional al no participar en las elecciones del pasado 6 de diciembre. Preguntado sobre cómo financia la oposición el costoso litigio en Londres, respondió: se utiliza dinero de los venezolanos que se encuentra en cuentas de Estados Unidos para proteger los activos de los venezolanos y que no vayan a engrosar la corrupción de Maduro. El desenlace del juicio sobre el oro depende de a quién reconoce el gobierno británico como autoridad legítima en Venezuela, si a Guaidó o a Maduro. Bueno, recordemos entonces, esta es una excelente noticia, porque en este momento que estamos hablando, son las 5:39 del viernes 5 de febrero, en este momento hay una jornada masiva de vacunación en Chile. En Bolivia están vacunando, en Costa Rica están vacunando, en México están vacunando, en Argentina están vacunando y en Venezuela están discursiando. Esto es extremadamente delicado y ya en este espacio hemos recibido explicaciones detalladas sobre incluso los términos técnicos en lo que esta situación está planteada. No solamente para el ingreso de las vacunas vía COVAX, vía este mecanismo diseñado por Naciones Unidas para que los países con menos recursos tengan acceso a las vacunas. No, es que incluso si el gobierno del señor Maduro Moros avanzara en la dirección que ellos han dicho que supuestamente van a avanzar, que es la compra de la vacuna rusa. Por cierto, les recuerdo, la vacuna rusa ya fue aprobada internacionalmente, ya la tercera fase de investigación concluyó y sus resultados fueron publicados en revistas indexadas, en revistas científicas como la muy prestigiosa revista británica The Lancet.
Repito, el gobierno de Maduro avanzara en esa dirección, resulta que no podría hacerlo, porque no se trata de que se monte Delcy Rodríguez en un avión con 40 maletas con billetes de dólares o de euros. No se trata de eso. Se trata de hacer transacciones en el sistema financiero internacional y el gobierno de Maduro no puede hacerlas por la situación de desconocimiento que tiene por parte de muy importantes gobiernos del planeta. Entonces, tiene razón y tiene sentido todos aquellos que hemos estado diciendo, es necesario un acuerdo político al más alto nivel para procesar este problema. Hasta ahora, hasta hoy, hasta esta madrugada, quienes decíamos eso éramos objeto a veces simplemente de burla, a veces de agresiones, ¿no? Por parte de gente vinculada al llamado gobierno interino. Hoy por fin amanece una voz autorizada, nada más y nada menos que el canciller de Guaidó, diciendo que está de acuerdo con el uso del dinero venezolano, de los fondos en oro de Venezuela que están en el Banco de Inglaterra. Bueno, estupendo, bueno y santo, que no se quede en discurso, que se avance, porque de eso depende la vida de muchísimos venezolanos. Esto no es un tema de quién tiene la razón, este no es un tema de si Maduro o Guaidó, este es un tema de la vida de la gente. Otras informaciones relevantes en esta madrugada, el viernes 5 de febrero. Una, que caramba, parece que en el régimen cambiaron de oculista, ¿no? Parece que cambiaron de oftalmólogo. Descubrieron nada más y nada menos que corrupción en PDVSA Gas Comunal. ¿Qué te parece? Descubrieron, entre comillas, subrayado, en negrillas. ¿Cuándo van a descubrir la corrupción en CanTV? Porque todo el mundo sabe que hay una situación extremadamente compleja y delicada allí. Hay gente a la cual le cortan el servicio, tanto telefónico como de internet, y luego le cobran en dólares la reposición de ese servicio. Y todo el mundo sabe además que ese mecanismo es un mecanismo híbrido, porque no se trata de que haya técnicos de CanTV que estén matraqueando con eso, sino que es una mafia local de elementos vinculados al PSUV y a los llamados consejos comunales o comunas que tienen acceso ellos a los armarios. Los llamados armarios son esos equipos que hay en las calles que en efecto parecen armarios, parecen escaparates, pero en este caso son de concreto y metal, donde están las terminaciones de los teléfonos. Muchas veces esos sujetos le prohíben a los técnicos de CanTV que abran esos armarios o que realicen tal o cual reparación, porque ellos son los que tienen que autorizar quién tiene servicio y quién no. Imagínense ustedes, ¿cuándo será que van a descubrir eso? Porque ya descubrieron la corrupción en PDVSA Gas Comunal. ¿Cuándo será que van a descubrir la corrupción en CanTV o vinculada a CanTV? ¿Cuándo será que van a descubrir la corrupción inmensa que está detrás de la matraca policial? Ya lo descubrieron en el Zulia, por cierto. El gobernador del Zulia, el gobernador chavista del Zulia, dio una declaración durísima y dijo, donde ustedes vean una alcabala que no esté debidamente con sus protocolos de seguridad y sus anuncios, etcétera, 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 esos son unos ladrones. Bueno, vale, aquí improvisan alcabalas en cualquier lado. Ya no son alcabalas propiamente dichas, son emboscadas. Y ahí le quitan a la gente matraca en dólares. Y hasta te dicen, no pueden ser $20, tienen que ser $30 porque somos 3. Los 2 que estamos acá y el que está allá dentro del puesto. Esas alcabalas de corrupción son espontáneas. O esos tipos a su vez tienen que pagarle una cuota por ese sitio, por ese puesto, a algún jefe. ¿Y a quién le reporta ese jefe? Ya descubrieron, estupendo, cambiaron de oculista y por fin descubrieron que había corrupción en PDVSA Gas Comunal. Aplauso. ¿Cuándo van a descubrir lo de CanTV? ¿Cuándo van a descubrir lo de la matraca policial? ¿Cuándo van a descubrir tantas y tantas corruptelas? Y no estoy hablando de la gran corrupción, no estoy hablando de los miles de millones de dólares descubiertos
en cuentas cifradas en Suiza y en otros paraísos fiscales. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la corrupción del lumpen enchufariado, esa nueva categoría social, el lumpen enchufariado. No llegan a ser enchufados de alta monta, pero están enchufados allí en los tomacorrientes de abajo, aplicándole matraca, corrupción al venezolano de a pie. PDVSA Gas Comunal, el tema de CanTV, el tema de la matraca policial y tantas otras expresiones. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Dios mío? Con esas dos noticias iniciamos nuestro programa del día de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con un tema que es muy delicado en general, pero que es mucho más delicado cuando se verifica en el interior del país. Me refiero a el acoso a los medios informativos libres, el acoso a los profesionales de la comunicación social, cuando se produce, repito, en el interior de la República. No es que sea menos grave en Caracas, lo que pasa es que en Caracas están los ojos de las agencias de prensa internacionales, están con mayor profusión medios y organismos donde hacer las denuncias del caso. En el interior suele ser más complicado y suele actuar con mayor saña el brazo de la censura y de la represión porque se sabe menos observado. Recientemente hubo una situación compleja, recientemente digo ayer, en el estado Carabobo. Un colega nuestro, el periodista Kevin Arteaga, fue citado a la fiscalía y citado de una manera además absolutamente irregular, porque nadie le explicó ni al colega Kevin Arteaga ni a su abogado cuál era la causa de la citación, cuál era el tema al cual estaba referido o que había originado tal citación. Simplemente lo citaban en calidad de investigado. Eso me recordó a mí cuando yo daba las clases a los muchachos en bachillerato sobre lo que había sido la Inquisición en Historia Universal, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición en España abría investigaciones, realizaba las investigaciones sobre la persona era la última que se enteraba. Y cuando se enteraba era porque ya estaba sentenciada y juzgada, pues, ¿no? Se produjo ayer esta citación
y tenemos en línea precisamente al colega Kevin Arteaga. Kevin, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tengo entendido que hay algunas restricciones procesales, pero dinos lo que nos puedas decir a propósito de esta situación del día de ayer. Muy buenos días, Kevin. Te escuchamos. Chochu, muy buenos días para ti, a todos los que te escuchan a esta hora, y muchísimas gracias por establecer este contacto conmigo. Te comento, además de la irregularidad de que fui citado por la Fiscalía Primera del Estado Carabobo en calidad de investigado sin saber las causas, esta Fiscalía ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, que hiciera efectiva la citación. Esto obviamente nos causó mayor alarma de la que ya representaba el hecho de que iba a tener que ir a ciegas ante esa fiscalía a rendir declaraciones y todo lo que ellos me pedían. Una vez que llegamos allí hasta el Ministerio Público, debo resaltar que dentro de todo me recibieron con un trato amable. En ningún momento intentaron impedir la entrada de mi abogado defensor, que es el doctor Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal acá en el estado Carabobo. Sin embargo, por instrucciones de él, decidí no declarar allí ante el Ministerio Público porque habían ciertas garantías que no se estaban cumpliendo ni respetando, y eso quedó por escrito en acta. ¿Qué ocurre? La investigación no está en la Fiscalía, sino que la Fiscalía está haciendo una especie de auxilio judicial del Tribunal Primero en funciones de control de aquí del Estado Carabobo, donde aparentemente sí hay una investigación en mi contra por una noticia que yo escribí el año pasado haciendo referencia a una protesta de un grupo de personas quienes denunciaban presuntos actos de corrupción. Allí está el origen de toda esta situación. Entonces nosotros nos vamos a dirigir ante ese tribunal porque también está esa otra irregularidad. Apenas ayer nos enteramos cuál era el tribunal en donde reposaba esa investigación, y por lo tanto mi abogado no se podía juramentar formalmente como mi defensor porque desconocíamos también cuál era el tribunal donde reposaba esta causa. O sea, no tenían claro ni de qué te estaban acusando, ni dónde te estaban acusando. Así es. Y además utilizando las FAES como que si fueran alguaciles del tribunal. Sí, por eso desde el primer momento lo evaluamos como un acto de ataque a la prensa libre, un acto de ataque, imagínate tú, además no solo a mí, sino al carabobeño que ha sido golpeado durante prácticamente durante la última década, y en estos casos realmente sirvió de mucho. Yo digo que esto es un ejemplo más de cuando los gremios y las organizaciones no gubernamentales y todos se disponen a apoyar, pasan cosas no tan negativas como las que esperábamos. Entonces creo que mi caso también sirve de ejemplo para que en estos casos siempre haya unión entre los gremios, y de verdad, al menos yo ayer la tuve, no solo con mis colegas acá del Estado Carabobo, sino con periodistas y medios de comunicación de otras regiones. Estamos conversando con Kevin Arteaga. Kevin Arteaga es periodista, es un joven periodista que fue objeto de una operación de amedrentamiento, un intento de amedrentamiento, porque cuando te acusan pero no te dicen de qué te acusan, y te dicen dónde está procesada esa acusación, y te mandan a citar en calidad de investigado, y te mandan a citar con el FAES, obviamente eso es una operación de amedrentamiento. Operación de amedrentamiento que, como nos dice Kevin Arteaga, fue respondida por Kevin, por su abogado, por los medios de comunicación, por la sociedad civil, de manera solidaria y firme. Kevin, por favor, comparte con la audiencia de Caracas y del resto del país sobre qué es ejercer la comunicación social en Carabobo, en Valencia. Quiero recordarles que en Valencia había
una diversidad de medios muy importantes. Había medios impresos como el Carabobeño, que es un clásico en la región. El Carabobeño en Valencia era como decir el Nacional impreso en Caracas o el Panorama en el Zulia. Había otros medios como Notitarde, medio independiente. Bueno, todo ese panorama cambió radicalmente y en los últimos años, bueno, la situación es bastante más compleja. Explícanos qué tan compleja es, Kevin. Bueno, tal cual como lo exponías al inicio antes de establecer el contacto conmigo, realmente en el interior del país es mucho más complicado hacer periodismo. Primero, exacto, porque el ecosistema de medios se redujo considerablemente en los últimos 10 años. Ya junto al Carabobeño solo quedan otros 4 medios, y ni siquiera son impresos, sino, bueno, todos estamos en digital. Por otra parte, acá no tenemos acceso a las fuentes oficiales. Sé que esto también es una dificultad en otros estados e incluso en Caracas, pero en el interior y en específico acá en Carabobo no tenemos acceso a las fuentes oficiales, y lo que es más grave es que no tenemos acceso a estas fuentes en temas tan sensibles y complejos como, por ejemplo, la pandemia. El gobernador del estado de Carabobo solo llegó a dar, unos dos balances durante las primeras semanas del año pasado cuando inició la pandemia, y entonces nos enfrentamos a incongruencias como por ejemplo que desde el gobierno nacional se reporta que en Carabobo hasta la fecha hay solo 37 fallecidos a causa de la COVID-19, y tenemos entonces voceros como el alcalde de Guacara que reporta que solo en su municipio hay más de 50 fallecidos por la COVID-19. Entonces, estas son las consecuencias de que nosotros no podamos tener acceso a información oficial que podrá ser, quizás puede presentar algún tipo de subregistro o lo que sea, pero es esencial que nosotros sepamos qué es lo que está pasando, no solo con el tema del desarrollo de la pandemia en nuestro estado, sino además qué está ocurriendo con los servicios públicos como el agua, el gas, la gasolina. De nada de eso se nos habla acá en el estado. En relación al tema del agua, yo tengo una historia justamente con Carabobo. Una de las primeras investigaciones periodísticas sobre el tema del agua la hicimos nosotros cuando teníamos nuestro programa Radar de los Barrios en televisión sobre lo ocurrido lo que estaba ocurriendo en el sistema Pao Cachinche. Y bueno, en eso sí fueron rápidos, no han sido rápidos para ponerle el agua a la gente, ni para limpiar el agua que la gente consume, pero sí fueron rápidos para movilizar tribunales e imponernos una mordaza judicial. Kevin, ¿qué mensaje le darías tú a tanto periodista joven? Yo debo decirlo con profundo respeto y con un gran reconocimiento. Ser periodista en este país es una profesión solamente de alto riesgo, sino de un riesgo creciente, y sin embargo las vocaciones no disminuyen. La gente sigue intentando ingresar a las escuelas de comunicación social en un volumen muy importante, y ya para nuestros colegas es aparentemente normal salir de la universidad con la libreta y el grabador en una mano y la máscara antigas en la otra. ¿Cuál es tu mensaje después de haber pasado por esta experiencia a tus colegas en Valencia y en el resto del país? Bueno, mi mensaje es que tenemos que continuar. A pesar de todas las circunstancias adversas, yo estoy convencido de que nosotros debemos continuar haciendo nuestra labor y haciendo valer nuestro compromiso de siempre estar del lado de los más vulnerables y de siempre ser la voz de quienes son ignorados, porque ese es el compromiso que tenemos quienes nos dedicamos a eso. Solo eso es nuestro trabajo. Así es, Kevin. Mi palabra de respeto, mi palabra de agradecimiento por el valor y el decoro con que ejerces este noble oficio. Y bueno, seguiremos muy pendientes y esta humilde ventana sigue estando a tu orden. Muy buenos días. Muchas gracias, Chu. Kevin Arteaga, periodista del diario El Carabobeño, medio digital venezolano, que en el día de ayer tuvo que acudir a una irregular citación
por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público. Digo irregular porque ya nos explicaba Kevin Arteaga, fue citado sin explicarles de qué estaba siendo acusado, ni quién lo acusaba, ni en qué tribunal cursaba esa acusación, prácticamente a ciegas, pues como en los tiempos de la Inquisición española. Y además, por cierto, amablemente, pues el FAES hizo las veces de alguacilazgo del tribunal para llevarle la citación a este periodista. Frente a esto, se impuso el coraje de este colega, la disposición de los profesionales del derecho del Foro Penal que lo asistieron y la solidaridad de los gremios y de la sociedad civil valenciana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno de los puntos en los que coincide la Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima y ahora el gobierno norteamericano, digo ahora porque la postura de la administración Biden es sensiblemente distinta a la sostenida durante 4 años por la administración Trump. Es decir, la comunidad internacional en su conjunto, en relación al tema venezolano, a la crisis venezolana, coincide en afirmar que la solución a esta situación compleja y terrible pasa necesariamente por la realización de un evento electoral transparente, un evento electoral que se corresponda con los estándares internacionales de inclusión y transparencia. Bueno, para eso es necesario, para eso es indispensable que haya un Consejo Nacional Electoral, un organismo electoral que garantice la limpidez de los procedimientos, que garantice el cese del ventajismo y que merezca confianza no solamente a los actores que compiten, sino a la sociedad en su conjunto. Y en este caso, en el caso venezolano, además a la comunidad internacional. Por eso es tan importante este otro titular que revienta el celofán en esta madrugada del viernes 5 de febrero. Nos dice el diario El Universal: designado el Comité de Postulaciones Electorales. La Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, en medio de este proceso discutido, debatido, aprobó los 10 representantes de la sociedad civil y el próximo martes está pautada la juramentación de sus 21 integrantes en la sede del Palacio Federal Legislativo.
Así dice la nota. La Asamblea Nacional aprobó este jueves la designación de los 10 representantes de la sociedad civil presentados por la Comisión Preliminar para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, que se encargará de nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La lista seleccionada está integrada por Carlos Bulli, Edgar Martínez, Fernando Osuna, Carlos Oliveros Alcalá, Mercedes Gutiérrez, Jesús González, Mauricio Pérez Reina, José Esteves, José Rafael Fuentes y Zoila Milagro Llanes, destaca el portal de BTV. Por cierto, cuando nos dan los perfiles de estas personas, tienen títulos universitarios, tienen experiencia en diversas áreas de gestión pública y privada, pero el único que tiene, al menos en los perfiles publicados, el único que tiene experiencia en materia electoral es precisamente Jesús Rafael González Pirela. Él es licenciado en estudios políticos y administrativos, es especialista en gobernabilidad y gerencia política, es profesor universitario, es gerente general de empresas privadas, es asesor de la alcaldía del municipio de Chacao, contralor del área de negocios para CanTV y Movilnet. Fue gerente político y secretario de la Comisión de Automatización del Consejo Nacional Electoral. Y lo tenemos en línea en este momento. Jesús, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos cuál es la relevancia de esta designación y tú como profesional y como ciudadano activo. Nosotros nos conocemos ya desde hace algún tiempo, desde aquel evento en Girajara, en que pudimos coincidir. Sé de tu compromiso ciudadano, sé de tu compromiso democrático. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las posibilidades de accionar desde ese espacio para promover un Consejo Nacional Electoral como el que el país necesita y aspira? Buenos días, te escuchamos. Amigos, buenos días a todo tu público que hoy nos escucha. Y yo creo que es un momento importante para la ciudadanía. Los espacios públicos, los espacios políticos han estado alejados del ciudadano, sobre todo porque las expectativas de lo que nos ha pasado en Venezuela hace que progresivamente estos espacios propios del diálogo, propios de la técnica política, propios de la institucionalidad, se hayan dejado de lado. Eso fue una de las razones por las cuales presenté mi currículum a evaluar, en el entendido que Venezuela necesita buscar algunas salidas urgentes a la grave crisis que estamos viviendo. No desde la polarización, sino desde la acción política, y la acción política requiere que los ciudadanos participen. La elección del Consejo Nacional Electoral tiene un gran componente de sociedad civil, de independencia, no solamente desde la conformación del comité de postulaciones, sino para la propia elección de los rectores, porque exige que la sociedad civil haga presentación de candidatos para ser evaluados, las universidades hagan presentación de candidatos para ser evaluados, y en teoría el Poder Ciudadano haga presentación de candidatos para ser evaluados. Nosotros no podemos seguir dejando espacios vacíos, que eso yo creo que ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido durante los últimos años, a una de las parcialidades políticas, porque el país necesita que se represente en todos los colores que tiene. Y hoy, casualmente, el color que más tiene es el color independiente. Entonces eso requiere aún más compromiso ciudadano. Así es. Estamos conversando con el profesor universitario Jesús González. Chuo González, le llaman sus amigos y sus alumnos. Así que cuando ustedes escuchen por ahí que Chuo está en el comité de postulaciones, ya saben a qué Chuo se están refiriendo. A nuestro querido amigo, el profesor Jesús Chuo González. Chuo, tú tienes toda la razón cuando planteas que esto no es simplemente un acto burocrático más, esto no es un acto administrativo más. Esto es la ruptura, además, con un accionar político fundamentado en el no reconocimiento del otro. Es una cosa curiosa. Todo el mundo está de acuerdo en que la crisis es muy grave, la crisis del país, en que solamente es posible abordar esta crisis de manera exitosa con el acuerdo de todos los sectores, pero a la hora de buscar el acuerdo,
Eso pasa por conversar, por negociar, por dialogar, y antes del diálogo, antes de la negociación, es indispensable el reconocimiento mutuo. Bueno, no se quiere llegar allí, y cuando se producen gestos en ese sentido, no escasean quienes tiran piedras al tejado de la reinstitucionalización de Venezuela. ¿Qué mensaje le darías tú como ciudadano, como docente, como activista y ahora desde esta posición en la que te encuentras a quienes aún están anclados en ese planteamiento polarizado? A ver, fíjate, yo desde el 2004 hay una preocupación permanente en un grupo de venezolanos del cual yo formo parte y formaba parte el doctor Niken. Tú nos has acompañado en varias oportunidades, del deterioro que ha tenido Venezuela producto de la polarización. En la historia de la ciencia política contemporánea, prácticamente todos los procesos como el que nosotros estamos viviendo han terminado en procesos de una desgracia fundamental, muchos en guerra. Y eso es lo que nosotros hemos querido evitar. Y para hacerlo, tú discutes, tú negocias, tú facilitas, con las personas que efectivamente están en conflicto. En este caso los polos, y estar en este comité de postulaciones, parte de mi idea es intentar ser el facilitador entre esas dos partes que hoy no conversan, porque el país, como te digo, necesita una urgente recuperación por la vía electoral de nuestra institucionalidad. Lo otro que queda es la guerra, y eso nadie lo quiere. Entonces, bueno, las democracias se construyen, se fortalecen sobre la base de las elecciones. Entender que la importancia del comité de postulación hoy es fundamental para el resurgimiento de nuestra democracia, es entender que todos los venezolanos tenemos que participar. Ojalá se animen muchas organizaciones de la sociedad civil a poner nombres de candidatos a rectores, ojalá se animen todas las universidades a poner nombres a candidatos de la sociedad civil y de las universidades, porque es necesario que entre todos disculpen, que entre todos sumemos esfuerzos para recuperar nuestra democracia. Vienen procesos electorales desde el punto de vista constitucional que son inevitables, que son las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcaldes. Digo desde el punto de vista constitucional porque la Constitución nos pone un cronograma y nosotros tenemos que intentar de alguna manera fortalecer nuestra constitucionalidad. Y para fortalecer nuestra constitucionalidad, todo pasa, entre otras cosas, por el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral de acuerdo a nuestra normativa constitucional. Nosotros en la historia, desde que se hizo la Constitución, prácticamente todos los rectores han sido electos por procedimientos distintos al previsto en la Constitución. Si bien hay parte del país que no reconoce la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, es un hecho político y están ahí. Y como es un hecho político y están ahí, tú no puedes dejar de voltear a un lado y desconocer una realidad que existe. Entonces, sobre la base de esa realidad es que tenemos que empezar a trabajar con los pies en la tierra para intentar de alguna manera empezar a buscar soluciones a la grave crisis que hoy estamos viviendo. Conversamos con Jesús González, integrante del Comité de Postulaciones, que tendrá como misión la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Jesús, ¿cuáles son los próximos pasos? Entiendo que el próximo martes en la sesión de la Asamblea Nacional se producirá la juramentación formal del Comité de Postulaciones. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo se establece el cronograma de trabajo del Comité de Postulaciones? ¿De qué manera se mantendrá informada la sociedad de ese accionar? Bueno, en principio, me imagino que los primeros pasos serán generar una norma interna del proceso. Esperemos que culmine en un baremo que permita de alguna manera hacer una preselección de los candidatos a rectores de acuerdo a su perfil, a su capacidad, a su conocimiento, y eso se presenta una lista que definitivamente la elección es parte de la Asamblea Nacional. Esperemos que sea parte de un gran acuerdo nacional
y que efectivamente los rectores que salgan electos le sirvan al país para lograr la reinstitucionalización que tanto deseamos. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por la información de calidad que nos están dando. Y bueno, esta humilde ventana está a tu orden para que desde esa posición y ese compromiso que has adquirido puedas informar a la ciudadanía cada vez que lo consideres necesario. Un gran abrazo y muchísima suerte. Gracias, hermano. Saludos. Jesús González, Jesús Chuo González, profesor universitario, gerente, especialista en temas electorales, es uno de los 10 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones. Hemos escuchado su palabra, hemos escuchado la ratificación de su compromiso democrático, de su compromiso ciudadano, hemos escuchado su llamado a un accionar despolarizado que permita, que promueva la reinstitucionalización del país como estrategias para salir de la severa crisis institucional que tenemos, que es complemento además o causa más bien de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y en esta recta final del programa queremos referirnos a una información que es más que un comentario, una reflexión. El portal La Patilla, que como todos sabemos es propiedad y orientado fundamentalmente en su línea informativa, en su línea editorial, por este destacadísimo periodista venezolano que es Alberto Federico Rabel, quien también, por cierto, es el director de comunicaciones de la presidencia interina. Entonces, de alguna manera, es evidente pues que el planteamiento editorial de La Patilla es coincidente, es congruente con la vocería política del llamado gobierno interino. Bueno, en el portal La Patilla, en la mañana de hoy, un titular nos refiere que Maduro se olvidó del COVID. Maduro se olvidó del COVID-19 porque ayer Maduro convocó a movilizaciones en todo el país el 12 de febrero.
Y de alguna manera, por supuesto, tiene razón la Patilla, pues. ¿A quién se le ocurre en una situación como la que está viviendo el país, la región y el mundo? Es decir, en pleno brote de la segunda ola del virus, una segunda ola que se caracteriza por la presencia de nuevas cepas que son más contagiosas y más letales incluso que la cepa original. ¿A quién se le ocurre estar haciendo convocatorias a movilizaciones masivas? Por eso digo, tiene razón en ese sentido el planteamiento que hace la gente de la Patilla, pero olvidan, si el titular dice textualmente así: Maduro se olvidó del aumento del COVID y ordenó movilizaciones para el país para el 12 de febrero. Lo que olvida la gente de la Patilla es que esta declaración de Maduro es sencillamente el accionar convencional del chavismo. Cada vez que un sector opositor convoca a una movilización, ellos hacen una contramarcha. El primero que habló de una movilización nacional para el 12 de febrero fue el señor Guaidó, en la rueda de prensa que dio desde la plaza Los Palos Grandes hace 48 horas. Allí dijo que la agenda de calle se retomaba a partir del 12 de febrero. En esa oportunidad no vimos ningún planteamiento crítico por parte de la Patilla en relación a esta convocatoria hecha por Guaidó. Abundo un dato más allá de Maduro, más allá de Guaidó. Ayer nosotros conversamos acá con Pablo Zambrano, este legendario líder de los trabajadores asistenciales de la región capital, quien desde este espacio convocó a una movilización para el próximo 10 de febrero. Convocó a los trabajadores y a los ciudadanos en general a concentrarnos el 10 de febrero a las 10 de la mañana frente al Hospital JM de los Ríos y marchar desde allí, caminar desde allí hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. Esta es la invitación que nos hizo Pablo Zambrano, y ustedes dirán, pero bueno, Chuo, no es bueno hacer este tipo de convocatorias en esta situación. Voy al punto. Vivimos una emergencia humanitaria compleja en medio de un caos institucional. La protesta social no solamente está latente, está en pleno desarrollo, está en plena efervescencia. Entonces, el tema no es no protestar, el tema no es desmovilizarse, el tema es tratar de hacerlo con la mayor seguridad posible. Les doy el dato, porque esto no puede ser simplemente un tema de la impresión que yo tengo o la impresión que tenga usted. Comparto con ustedes este reporte que hace la televisión oficial alemana, la Deutsche Welle, sobre Venezuela. Dice así: en Venezuela han habido casi 8.000 protestas sociales en medio de la pandemia. Venezuela registró, nos dan el detalle, 7.789 protestas callejeras entre marzo y diciembre del año 2020, pese al estado de alarma que las prohíbe, dice el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El balance señala que durante todo el año 2020 se contabilizaron 9.633 manifestaciones, si bien las medidas del confinamiento empezaron a regir desde mediados de marzo pasado, cuando el país había detectado los primeros casos de infección por coronavirus, sin ninguna muerte hasta entonces. Ni el coronavirus ni la represión lograron detener las protestas sociales. Durante el estado de alarma se registró el 81% de las protestas, dice el informe, que ubica el 2020 como el cuarto año más conflictivo de la última década, tiempo en el que se han documentado 86.159 manifestaciones ciudadanas en todo el país. No obstante, la cifra representa una disminución de un 42% con respecto al año 2019, cuando se computaron 16.739 protestas. ¿Qué nos dice este reporte? ¿Qué nos dice esta información sobre casi 8.000 protestas en plena pandemia? Bueno, que la protesta es algo no solamente inevitable en la presente situación, sino creciente. Lo que está ocurriendo en el exterior, la militarización de las fronteras en América Latina para tratar de contener la migración venezolana,
solamente se va a traducir, eso no va a parar el flujo humano, eso se va a traducir en un incremento del accionar de los coyotes, de las mafias, de la trata de personas en el exterior y aquí adentro un incremento de la conflictividad. ¿Cuál es el llamado que hacemos en tanto que ciudadanos activos que somos, en tanto que activistas sociales que somos? Bueno, a protestar, sí, a protestar tratando de tener siempre el máximo sentido común y el máximo resguardo de las normas de bioseguridad. Ese es el planteamiento que hacemos. Y bueno, reiterando la invitación que aquí nos hiciera Pablo Zambrano, invitación que por cierto es suscrita también por todas las ONG que participan del diálogo social y del foro cívico, que hoy va a tener por cierto una importante actividad en la mañana. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero hecho especialmente para realzar